Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 129 del curso de geometría. En la lección pasada estábamos discutiendo ya construcciones geométricas no básicas y habíamos visto ya tres, la tercera de las cuales era la construcción de un triángulo si es que conocemos dos de sus lados y el ángulo que ellos forman. ¿Okay? Antes de continuar con la siguiente construcción, vamos a hacer este comentario. Recuerde que una de las construcciones ya no básicas que vimos es la construcción de triángulos isósceles y triángulos equiláteros. Y vimos en particular que había un caso en donde un triángulo isósceles no se podía construir. Y ese es el comentario que estoy haciendo aquí. Ya vimos un primer caso de inconstructibilidad. Eso es lo que quiere decir que no se puede construir. Inconstructibilidad. ¿Okay? Un segmento que era la base de un triángulo isósceles y un segmento que es congruente a los dos lados de igual medida en ese triángulo isósceles. Pero no hay nada en particular el hecho de que sea un triángulo isósceles, porque usted verá que la falla que había en esa construcción donde tratamos de construir un triángulo isósceles y no lo pudimos hacer, es que la suma de los lados congruentes en ese triángulo isósceles no era mayor que la base. Y recuerde que en cualquier triángulo se tiene que cumplir esa condición, que la suma de cualquiera dos lados del triángulo es siempre mayor que el tercero. Así mismo puede ocurrir con cualquier otro triángulo. Por ejemplo, mire, este dice construye el triángulo cuyos lados son los indicados a continuación con las medidas marcadas. Uno de los lados de este segmento, cuya medida es esta variable A minúscula. El otro lado de este segmento con medida B minúscula y el otro lado de este segmento con medida C minúscula. Vea que será entonces un triángulo escaleno, porque fíjense que los tres segmentos que nos dan para hacer los lados de ese triángulo son de diferente medida, y eso es lo que son triángulos escalenos, ¿verdad? Que los tres lados tenían diferentes medidas. Pero observamos que la suma de estos dos lados, ¿verdad? La suma de las medidas de estos dos lados, si yo por ejemplo coloco este segmento, que es el tercer lado, aquí, vemos que entonces al sumar, ¿verdad? La medida de ellos dos va a dar la medida del segmento completo por aquel postulado de los segmentos no disjuntos, ¿verdad? Y continuos uno del otro. Y vemos que la suma de ellos dos, ¿verdad? El B más el C, que si lo muevo aquí, va a dar menor, ¿verdad? De aquí hasta aquí, da menor que el tercer lado. Y recuerde que la condición es que la suma de cualquiera dos lados de un triángulo tiene que dar mayor que el tercero. Así que si yo voy a tratar de hacer esa construcción, ya usted verá que no podemos obtener un triángulo. Recuerde cómo vamos a ir a construir la llana, cómo usted construía, ¿verdad? Segmentos congruentes a uno dado. Por ejemplo, si yo quiero construir allá un segmento congruente a este que mide A, pues colocamos la punta de nuestro compás en uno de los extremos del segmento y estirábamos, abríamos el compás hasta que el instrumento de dibujo coincidiera, mire, con el otro extremo de nuestro segmento. Entonces, con esa medida tomada, ¿verdad? Como radio de cierto círculo, vamos acá y marcamos precisamente, colocamos la punta del compás aquí y marcamos un arco, ¿verdad? De un círculo cuyo radio, ¿verdad? Va a ser precisamente la medida de ese segmento que nos daban, de medida A, ¿verdad? Así es que aquí está el centro de nuestro compás, ¿verdad? Donde colocamos la punta del compás. Y entonces si yo trazo un segmento que vaya desde ese punto, que era donde estaba la punta del compás, hasta cualquiera de los puntos en el arco, lo voy a tratar de hacer lo más horizontalmente posible, ¿verdad? Así que este segmento que está aquí va a ser congruente con este segmento primero que nos daban aquí, que es el primer lado de ese triángulo, ¿verdad? Que tiene medida A. ¿Okay? Vamos entonces a tratar, ¿verdad? A construir más bien un segmento ahora congruente al segundo lado, ¿verdad? Colocamos nuevamente la punta de nuestro compás en uno de los extremos del segmento y estiramos, ¿verdad? O abrimos nuestro compás de manera, aquí, de manera que el instrumento de dibujo coincida con el otro extremo de ese segmento que nos dan, ¿verdad? Y sería más o menos, un poco menos, así. Exacto, un poquitín más. ¿Okay? Ahí.
Y entonces venimos y colocamos la punta de nuestro compás, digamos, en este extremo de ese segmento que es congruente con este que medía A, y trazamos un arco, ¿verdad? Vamos a sacarlo bastante grande, cosa de que cuando yo trace el arco que corresponde al tercer lado, ¿verdad?, a ver si me interseca en algún sitio. Y nuevamente, para construir ahora allí un segmento congruente con este, colocamos la punta de nuestro compás en uno de los extremos del segmento y abrimos el compás de modo que el instrumento de dibujo pase por el otro extremo del segmento. Y una vez lo tenemos tomado, ¿verdad?, vamos aquí, colocamos nuestra punta de compás en este otro extremo de ese segmento que mide A y trazamos un arco. Y vemos que por más que extendamos ese arco, no se interseca con el otro arco que marcaba el largo, cuyo radio era el largo precisamente B, ¿verdad? Y este arco es un círculo cuyo radio es C. Así que fíjense que al no intersecarse de ninguna manera, de ninguna forma, esos dos arcos no se pueden entonces formar, no se puede cerrar el triángulo que estamos intentando construir, ¿ves? Así que por lo tanto vemos que ese triángulo que estoy tratando de construir aquí, escaleno, con los lados de medida igual a las medidas de esos tres segmentos que nos dan, no forman un triángulo, ¿ves? Así que ahí tiene un segundo caso, un segundo ejemplo más bien, de un triángulo que no es constructible, ¿verdad? Pero es el mismo principio, igual que cuando vimos que un triángulo isósceles que yo les daba no se podía construir, ¿verdad?, porque pasaba lo mismo. Esos dos arcos no se intersecaban, así que no podíamos cerrar el triángulo que estábamos intentando construir, en aquel caso un triángulo isósceles, ¿verdad? Pero la situación es la misma, que la suma de dos de sus lados no da mayor que el tercer lado, ¿ves? Así que esa es la primera condición para que, por ejemplo, un triángulo no sea constructible, que la suma de las medidas de los segmentos que nos dan como lado no sea mayor que la medida del segmento que nos dan como tercer lado del triángulo. Bueno, vamos a ver ahora la cuarta construcción no básica, que dice así. Cuando dice construcción de un triángulo, del cual nos dan dos de sus ángulos y el lado entre ellos. Bueno, pues a ver cómo construimos un triángulo con esas partes conocidas, ¿verdad? Dos de sus ángulos y el lado que está entre ellos. Vamos a suponer que nos dan estos dos ángulos de ese triángulo. Nos dan, digamos, este ángulo, este ángulo, este ángulo, y este es el lado que está entre ellos, ¿ok? Bueno, es como yo construyo el triángulo del cual conocemos esos dos ángulos y el lado que está entre ellos. O sea, eso quiere decir que cuando yo construya este lado en algún sitio aquí va a estar este ángulo, este va a ser el vértice, digamos, de este ángulo, y este va a ser el vértice, digamos, de este otro. ¿Okay? Pues vamos a ver. Primero trazamos un segmento, ¿verdad? Un segmento. Y sobre ese segmento yo voy a construir
dos ángulos congruentes, ¿verdad? Uno congruente a este y otro congruente a este. ¿Okay? ¿Cómo construimos un ángulo aquí congruente a este? Digamos, usando este extremo como vértice de ese mismo ángulo. Pues recuerda cómo se construía un ángulo congruente a otro, ¿verdad? Que ese creo que fue, si no me equivoco, la cuarta construcción básica que vimos. Usted coloca la punta de su compás en el vértice del ángulo que quiere construir y marca un arco, ¿verdad? Y con ese mismo arco, con esa misma medida, ese mismo radio de ese arco, usted viene, ¿verdad? Y digamos en este extremo, marca ese arco, un arco igual, ¿verdad? Un arco igual. ¿Sí? Entonces vuelve aquí, coloca la punta de su compás en donde se interseca ese arco con uno de los lados de ese arco, que puede ser esta intersección de ese arco con este lado o esta intersección de ese arco con este otro lado, y entonces tratamos de colocar la punta del compás de manera que pase precisamente por donde se interseca ese arco que construí con ese lado. Un poco menos. Ahí, muy bien. Y entonces aquí venimos y colocamos nuestra punta de compás en donde se interseca ese arco con este segmento, aquí, y marcamos un arco, ¿verdad? Y entonces ya dijimos, por el análisis que hicimos, que el segmento, ¿verdad?, que pasa ahora desde ese punto a través de este punto forma el ángulo que es congruente con este, ¿ok? Así que vamos a dibujarlo aquí. ¿Okay? Y ahí tenemos el primer ángulo que nos daban de ese triángulo que queremos construir, ¿ok? Muy bien. Congruente con este, ¿ok? Bueno, ahora vamos a construir el otro ángulo que nos dan congruente a este otro. Y va a ser en algún punto de aquí. ¿Pero en qué punto de aquí va a ser? Bueno, pues, si este es el lado que está entre esos dos ángulos, pues ahora yo voy a construir aquí, en este segmento que dibujé, un segmento congruente con este. ¿Ves? Porque ese va a ser el lado que está entre los dos ángulos. ¿Ves? Así que entonces, digamos que yo tomo la medida aquí, ¿verdad?, de este segmento, como siempre. Colocamos la punta de nuestro compás, digamos, en este extremo del segmento y abrimos el compás hasta que, muy bien, podamos pasar un arco que pase precisamente por encima del otro extremo de ese segmento. Y venimos aquí, colocamos nuestra punta de compás en el vértice de ese ángulo y marcamos un arco, ¿verdad? Así que ya yo sé que el segmento que va desde este vértice de ese primer ángulo que construimos aquí hasta la intersección de ese arco con ese segmento es congruente con este. Y aquí vamos a dibujar entonces el otro ángulo congruente a este. Y fíjense cómo lo construiríamos, pues tal como construimos este, ¿verdad? Digamos, vamos al vértice de este ángulo y trazamos un arco, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en el vértice del ángulo y trazamos, digamos, este arco, ¿verdad? Y usando, ¿verdad?, esa misma medida, no abrimos el compás, vamos a este punto donde va a estar el vértice del otro ángulo, porque este es el lado que está entre esos dos ángulos y marcamos un arco igual, ¿verdad?, con el mismo radio, ¿okay? Entonces volvemos aquí y ponemos la punta de nuestro compás en este sitio donde se interseca ese arco por nuestro lado y abrimos el compás de manera que el instrumento de dibujo pase por donde se interseca ese arco también, pero con el otro lado. Y con esa misma abertura hacemos lo mismo, colocamos la punta de nuestro compás aquí donde se interseca ese arco con nuestro lado y marcamos, ¿verdad?, un arco. Y entonces por esos puntos, ¿verdad?, el vértice del otro ángulo, y ese punto por ahí va a pasar nuestro tercer lado de ese triángulo, ¿verdad? Y ve, pasa así, ¿verdad? Ahí veríamos el tercer lado.
Bueno, fíjense que entonces finalmente, para cerrar nuestro triángulo, ¿verdad?, tendríamos que extender este otro lado que habíamos dibujado ahorita hasta que interseque ese otro lado que acabamos de dibujar ahí, ¿verdad? Y se ha terminado así, ¿verdad? Vamos a ver, casi, ¿verdad? Tenemos esto un poquito más y ahí, donde se encuentran esos dos segmentos, ahí está, se cierra el triángulo, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense que esto nos da una idea de cómo podría ocurrir un triángulo que no fuera constructible dados dos ángulos y el lado que está entre ellos, dos ángulos, este ángulo que es congruente con este ángulo que es congruente con este y este lado que está entre los dos lados, entre los dos ángulos que nos dan, perdón. Pues fíjense, si diera la casualidad que el ángulo externo que se forma aquí de ese triángulo fuera de menor medida que este ángulo, ¿verdad?, menor o igual, menor medida que este ángulo que nos dan aquí, entonces fíjense que si fuera de igual medida, entonces tendríamos aquí dos ángulos que serían correspondientes en este semiplano de esta línea tomada como transversal y esta línea y esta que serían entonces paralelas porque tendrían este mismo ángulo correspondiente congruente. Y recuerda que como usted tiene dos líneas intersecadas por una transversal y los ángulos correspondientes son congruentes, son paralelas, y si son paralelas no cierra el triángulo. O si este ángulo fuera de menor medida, pues este lado pasaría así y este lado pasaría más hacia acá, nunca se encontrarían, ¿ves? Así que vea que en esta situación podría ocurrir una inconstructibilidad. Si ocurriera que vamos a llamar este ángulo con medida X, ¿okay?, y este ángulo con medida Y, ¿okay?, si ocurriera X grados, ¿verdad?, y Y grados, ¿verdad?, si ocurriera que X grados, este ángulo externo, ¿verdad?, su medida fuera menor o igual, esa medida fuera menor o igual que Y, ¿verdad?, menor o igual que Y grados, entonces no se cerraría un triángulo. Así que fíjense cómo, dados dos ángulos de un triángulo y el lado que los conecta, ¿verdad?, puede ocurrir una inconstructibilidad. Repito, si la medida esta de este ángulo externo de ese triángulo fuera menor o igual que la medida de este. Si es igual, el tercer lado sería paralelo a este, y si es menor, pues no serían paralelos, pero no se intersecarían, no quedaría, digamos, así. Y el otro, tener este ángulo menor que este, pues pasaría, digamos, así. Y más nunca, un lado que coge por aquí y un lado que coge hacia acá, se van a intersecar, entonces cerraría un triángulo para decir que construimos ese triángulo, ¿eh? Muy bien, fíjense en esta otra situación, en esta otra construcción, que sería la construcción no básica número 6. Dice así: construcción, perdón, número 5. Construcción de un triángulo dados dos de sus ángulos y el lado opuesto, perdón, dos de sus ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Así que ahora no nos van a dar
dos ángulos y el lado entre ellos, sino dos ángulos y el lado opuesto. Puede ser este que está acá o este que está acá, a uno de los dos ángulos que me dan. A ver si yo lo puedo construir. ¿Okay? Bueno, a ver, recuerde copiar esto, ¿verdad? Antes de que yo borre. Y entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Bueno, suponga que nos dan estos dos ángulos, ¿sí? Este ángulo, y vamos a poner que este que está aquí es el lado opuesto a uno de ellos, ¿ok? Y recuerde que, ¿verdad? Hemos dicho que si yo llamo a este ángulo, digamos el ángulo C, este ángulo, el ángulo A, y este va a ser el lado opuesto a uno de ellos, vamos a poner que es el opuesto a C, así que tiene medida C minúscula, ¿verdad? Si hubiese sido el lado opuesto al ángulo de medida A mayúscula, sería de medida A minúscula, el lado, ¿ok? Y vamos a ver cómo construimos ese triángulo. Pues mire, vamos a comenzar igual que en la otra construcción, construyendo, ¿verdad?, uno de los ángulos, ¿verdad? Vamos a ver que yo construyo este sobre este intervalo, sobre este segmento, perdón. Pues mire, yo voy a tomar, ¿verdad?, y voy a construir este ángulo en este punto, o sea, en este vértice, su vértice lo voy a colocar aquí, ¿verdad? ¿Cómo se hacía la construcción de un ángulo congruente a otro? Pues igual que vimos en los ejemplos que acabamos de ver, Tomamos la punta del compás, la colocamos en el vértice del ángulo y marcamos un arco, ¿verdad?, con cierta medida, de ciertos radios. Y manteniendo esa medida de ese radio, vamos aquí, y en este extremo de nuestro segmento marcamos un arco igual más o menos, ¿verdad? Y entonces venimos otra vez al ángulo y colocando ahora la punta de nuestro compás en cualquiera de los dos puntos, ¿verdad?, de intersección de ese arco que ya trazamos con cualquiera de los dos lados, digamos que lo colocamos aquí, abrimos entonces el compás, ¿verdad?, de modo que el instrumento de dibujo pase precisamente por el punto de intersección de ese arco que ya dibujamos con el otro lado del ángulo. Ahí venimos, lo marcamos aquí, colocamos nuestra punta de compás en la intersección de este arco con ese segmento que dibujamos y marcamos este arco. Pues por donde pasa, el segmento que pasa desde este extremo de nuestro segmento hasta ese punto de intersección de los dos arcos, ese ángulo que se forma ahí va a ser congruente con este, ¿ok? Vamos a marcarlo. Por ejemplo, este es el ángulo C, que es congruente con este. Bueno, en el otro caso, ¿verdad?, construíamos entonces el otro ángulo, pero entonces teníamos la distancia a la cual íbamos a construir ese otro ángulo, ¿verdad?, porque nos daban precisamente el lado entre ese ángulo que ya construimos y este otro ángulo que tenemos que construir ahora, ¿verdad? Y fíjese que da la casualidad que entonces ahora yo no sé a qué distancia yo voy a construir ese otro ángulo, porque el lado que me dan no es el lado entre los dos ángulos, sino este lado que es el opuesto a este. Así que, ¿dónde colocaré el ángulo A lo largo de este segmento? O puedo haberlo construido aquí, ¿saben?, en cualquiera de los dos, ¿verdad? Pues mire, yo tendría, ¿verdad?, que determinar, ¿verdad?, en qué sitio yo lo construyo, cosa de que cuando yo
marque el lado opuesto a C, que es este que mide C, la medida sea esta misma, ¿ok? Pero eso es virtualmente imposible, ¿verdad que sí? Porque fíjense que si yo, por ejemplo, lo construyo aquí, pues entonces el lado este, que va determinado con según la medida de este ángulo, ¿verdad?, va a venir aquí, y claramente este lado es mucho más corto que este lado C, ¿verdad? Si lo pongo más largo, pues fantástico, a lo mejor ahora lo coincido, pero exactamente en qué sitio lo tengo que colocar de manera que cuando yo construya ese tercer lado que me dan opuesto a ese lado, perdón, que me dan opuesto al ángulo C, sea congruente con ese segmento que me dan, ¿ves? Es virtualmente imposible de yo localizar, de yo poder hacer ese triángulo, ¿ves? Así que vamos a hacer ese comentario. Vean que una vez construido el ángulo C, entonces el ángulo A tendrá que ser construido con su vértice en uno de los dos lados de ángulo C. Que el vértice, ¿verdad?, el ángulo A tiene que ser construido con su vértice, el vértice del ángulo A, en uno de los puntos, ¿verdad?, de los lados de ese ángulo C que ya construí, ¿okay? Para asegurarnos, pero vamos a decir mejor aparte, pero el lado, el punto más bien, en uno de esos lados tendría que escogerse de modo que cuando cerremos el triángulo, el lado opuesto al ángulo C opuesto al ángulo C mida C minúscula. Pero hemos visto que eso es imposible. Pero notamos que eso es imposible. Eso es imposible. Así que por lo tanto, ese triángulo de esa manera, dado de esa manera, dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos no es constructible, ¿okay? Este triángulo no sería constructible. ¿Habrá alguna forma de construirlo? La respuesta es sí. Y lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde los espero ya mismito. Nos vemos.